dentro de la muerte de una pareja de adultos mayores, también puede ser sorpresiva la muerte de un adulto mayor que goza de la mejor salud y inclusive va a natación y hace deporte y los controles de la semana pasada dieron perfectos y de pronto muerte súbita, ¿no? El caso de Madame Curie y su esposo es un caso que ilustra esto porque son personajes famosos, discutían mucho y la última discusión que tuvieron, el señor Curie se fue discutiendo con su mujer, pegó un portazo, cruzó la calle y lo pasó un carro por encima. ¿Qué aparece ahí? La culpa, que es uno de los grandes enemigos de estos procesos, la culpa. La culpa aparece por uno y por los otros. ¿Habrán hecho todo lo que tenían que hacer en el hospital? ¿El médico no habrá hecho mala praxis? ¿Y si yo lo hubiera insistido para derivarlo a otro hospital más importante? ¿Será que la culpa es mía porque él quería o ella querían hacer esos cambios en la casa y se enfermó por la humedad y armó toda una explicación, aunque esté atada así con hilos raros o alambres, intentando justificar, ¿no? Pero culparme, responsabilizarme? Ese es uno de los grandes enemigos. Pero dentro de las tareas de aceptar la pérdida, vamos a volver a hablar de la pandemia porque lo que nos ayudan son los rituales. Somos ritualistas. El ser humano por naturaleza es ritualista. Desde el comienzo de los tiempos se juntaban alrededor del fuego como ritual al final del día para contar lo que cazaban, para contar las novedades de la tribu, quién sabe, para hacer apuestas, para contar chistes. Se juntaban desde el principio para ritualizar como comunidad, como tribu, como cultura, ¿no? Y seguimos siendo ritualistas porque los rituales nos ayudan, en primer lugar, a dar el primer paso, en este caso de la muerte, a aceptar que realmente esa persona murió y está ahí el objeto de la muerte, ¿no? Por un lado, empezar a aceptar esto que pasó. Por otro lado, estar rodeados por la gente conocida que nos quiere, que querían al difunto, y estamos en un espacio de contención en el que se nos permite y se nos invita a llorar, a expresar el dolor de la manera que nos salga. Llorando a mares, llorando a gritos, dando patadas, no importa. En ese espacio estamos habilitados a expresar el dolor. De ahí, el cuerpo, después de estar un tiempo ahí, suficiente como para estar rodeados de esas personas y estar frente a la persona que se fue, nos vamos juntos, todos juntos, en caravana, acompañando al difunto y tenemos que preguntarnos a quién acompañamos, ¿no? En realidad, si al difunto o a los deudos. En nuestra cultura y en esta ciudad, a la iglesia, que no es un dato menor, porque más allá de las creencias, la iglesia nos conecta con la trascendencia. Entonces, es como que estamos llegando al aeropuerto, desde donde va a despegar el alma de ese difunto a un lugar mejor. Ahí el ambiente es de religiosidad, es un ambiente de recogimiento, para luego volver a salir a la calle y marchar también todos juntos a los cementerios, donde se dan otros ritos, donde ahí nosotros entramos en un lugar específico para depositar aquello que perdimos, dejarlo ahí, en custodia, en todo caso, y retirarnos. Y volver a la casa donde ya está la ausencia. Y empieza otro proceso ahí. Casi nada de todo esto pasó en pandemia. Casi nada de todo esto pasó en pandemia. Sí. Yo considero que el cementerio en realidad es para los vivos. Sí. Pero también es lo más cercano a la tierra, a lo nuestro, que nosotros vivimos de esa persona. Sí. Eso es lo que por lo menos me pasa en lo personal a mí. Soy
de ir 2 o 3 veces por semana a ir una vez cada 15 días. Voy cuando realmente lo necesito, pero cada vez que llego al nicho de mi señora, me encuentro con que pienso que es lo más cercano a la tierra, a lo que yo me enamoré, lo que yo compartí de ella. Y lo pienso desde ese punto de vista y termino hasta destrozado de estar parado ahí enfrente. Pero si no lo hago me siento mal también. Sí. Entonces trato de jugar ese juego del recuerdo y de hablar de las cosas lindas a tratar de superar una situación. Y cuando llego a mi casa, sí, obviamente noto la ausencia. Y por el momento no puedo observar fotos, porque me trasladan a una imagen que extraño mucho. ¿Cuánto tiempo hace de esto, Carlos? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace de esto? Va a ser 4 meses. Claro, es muy pronto. Es muy pronto. Va a ser 4 meses. Y fue en 40 días, o sea, por una enfermedad que si bien yo me entero al segundo día que ella lo tiene, yo la tuve que guardar. No la pude decir, salvo a los muy conocidos, no la pude canalizar hacia ella misma, porque ella estuvo consciente hasta el último momento. Y yo veía que se deterioraba, y el día anterior a que ella falleciera, lo único que le pedí a Dios fue que se ayudara, que no sufría. Y se fue sin sufrir, pero eso es la tranquilidad que me da a mí. Pero por otro lado me pasa lo que vos decís. Si yo hubiera visto, si yo hubiera analizado las situaciones, hubiera podido anticipar o solucionar o no lo que pasó. Y son las distintas cosas que estoy viviendo en este proceso que lleva poco tiempo. Es poco tiempo y los hubiera son enemigos en general. En general, en la vida los hubiera son enemigos porque nos ponen en lugares siempre muy incómodos. El hubiera, si yo hubiera hecho tal cosa, nunca nos ayuda, porque siempre la opción que se nos presenta es la opción ideal. Y la idea está ahí, la idea. Ahora vos fíjate que es saludable, que es tu conciencia de lo que estás haciendo, de a qué vas al cementerio, de lo que haces en el cementerio y lo que vas a encontrar a tu regreso. De los límites que tenés hoy, de no poder mirar las fotografías. Esa conciencia del duelo es cuando hablamos de los duelos saludables, y de hecho que estés acá hablando y pudiendo hablar, Carlos. Eso es otro tema. Y siendo varón, porque ese es otro agregado inclusive. No es casualidad que la mayoría de los presentes sean mujeres, así como vemos en la vida cotidiana que las que más se expresan son las mujeres. Tímidamente, en estos años, el hombre está empezando a contar lo que siente, pero tiene un valor agregado. El tema de los cementerios es un ámbito propicio para hacer esta conexión que decís vos. Vos lo resumiste muy bien, esta conexión a la tierra, porque es la conexión a la tierra con algo que ya no está en la tierra. Por algo llevamos flores, llevamos objetos preciosos, limpiamos las tumbas, queremos homenajear. Estamos homenajeando a aquella persona que sabemos que no está y estamos trabajando desde el amor para ubicar esa ausencia en una forma distinta de presencia y poder hablar de aquello que fue ya con total naturalidad. No, sin presiones, si podemos hacerlo sin presiones, y las presiones quizás no sean nuestras, quizás las presiones sean las del entorno que nos ve sufrir y que para nuestro bien nos dicen, bueno dale, tenés que salir adelante, tenés que venir al asado el viernes que la vamos a pasar re bien, vos sabés cómo nos reímos con los muchachos, y no estamos para eso. En realidad estoy como transitando varias cuestiones en realidad. Por un lado, el apegarme a la gente que me quiere bien, que me acompaña, con la
cual disfruto y sí comemos asado, como vos decís, esas cosas, y por el otro lado es esa sensación como de culpa o de esto no lo estaría viviendo yo, no lo tendría que estar viviendo si no hubiera pasado esto. El hubiera es traicionero, como lo decís vos, tal cual, porque uno se plantea en ese hubiera una situación ideal, que por ahí no se alcanzaba o no se va a alcanzar nunca. Tal cual. Pero es lo que hoy a mí muchas veces me paraliza. Uh-huh. Me pasa eso. Bueno, el tema es permitirnos todo eso. El secreto es permitirnos todo eso y no oponer resistencia. Y acá te digo algo desde mi trabajo en la escritura terapéutica. Probá, si no te sirve, sacar esas culpas, sacar ese discurso reiterativo, ponerlo en una hoja de papel, escribirlo. ¿Lo has hecho? ¿Y te ha ayudado como alivio? Sí, sí. ¿Te ha aliviado? Porque termino totalmente relajado bien, de hacer eso. Bien, está bueno. No para que lo lea nadie. No. Para no, mí, no. Sí termino totalmente relajado. No, está bien. Cuando no pasa todo esto de poder hablar como lo estás hablando vos, pero nos pasa y no lo podemos contar y vemos que nos hace daño, ahí es cuando tenemos que pedir ayuda, ¿no? Las ayudas pueden ser psicólogos, psiquiatras, pueden ser terapistas, pueden ser grupos de apoyo en duelo. El duelo no es una patología, no es una enfermedad. La persona que está doliendo tiene un dolor porque perdió algo que amó. Es eso. Era una pareja, era un amigo, era un pariente, un padre, una madre, era un trabajo, era una ciudad, era, no sé, un brazo, era algo importante, algo valioso para esa persona, una mascota, un amigo que se fue a vivir a Tanzania y no sé cuándo lo voy a volver a ver, por más que lo vea ahí, pero nos juntábamos, era mi hermano, ¿no? Estamos rodeados de duelos. Pero vuelvo a los rituales, porque es importantísimo poder armar rituales si es que el momento no lo permitió. En el caso de la pandemia, muchos han tenido que armar rituales después, cuando la gente se pudo reunir, para disponer de las cenizas, por ejemplo, ¿no? Los que tienen las cenizas han tenido que guardarse estos años porque no han podido dejar las cenizas en el lugar que la persona quería o el lugar que los familiares decidieron y necesitaban hacerlo con más personas, ¿no? Entonces, armar los rituales, y los rituales están cambiando. Cuando vinimos al pueblo en mayo, una de las primeras visitas fue a una de las cocherías para preguntar si habían cambiado en algo los rituales, ¿no? En los velorios y la forma de despedir. Me dicen que no cambió. Pero en muchos lugares se están cambiando, están incorporando tecnología, están incorporando otros ritos. Y acá, en este tema, vale la creatividad de cada uno. Vale la creatividad de cada uno. Cómo uno puede diseñar un ritual que le sirva a uno para despedir a aquella persona que se fue. Si hay niños, con más razón, porque los podemos hacer participar, con dibujos, con cartas, con globos, en fin, podemos armar muchos rituales o rituales diferentes a los que veníamos transitando para incorporar en tiempos extraordinarios como este, ¿no? Vi en funerarias españolas ponen, digo que lo vi de ahí, debe haber en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Capaz que hay en Argentina también. Televisores grandes en las salas funerarias que ya son con mucho vidrio, mucha luz, luminoso, con flores, con muchos colores. Está cambiando un poco también esta cuestión de asociar la muerte con el luto y el luto con todo lo negro, ¿no? Y oscuro. Y en esos televisores, la gente que no puede estar en el velatorio manda sus saludos por videollamada, por Zoom, por mensajes, y participa de alguna manera en ese lugar, ¿no? Y se sienten todos más acompañados y más conectados. Entonces, las tareas: aceptar la pérdida, y los rituales ayudan para ello,
Experimentar el dolor. Recomiendo otro video en YouTube del doctor Dopazo, que es un psiquiatra que trabajó mucho en el tema del duelo, que él cuenta cuando estaban velando a su estaba él velando a su esposa, venía de Mar del Plata, creo que era así la historia, un sobrino de 18 años, hubo un accidente en la ruta, se mata el sobrino también, doble duelo, una situación terrible, un golpe tremendo. Él entró en el proceso del duelo a conciencia, trabajaba en eso, pero veía que no avanzaba en su proceso, que no podía gobernar, regular la tristeza. Entonces un día dijo, tengo que dejar de trabajar y tengo que dedicarme a transitar la tristeza. Entonces lo que él hacía era sentarse frente a un equipo de música, poner música clásica, un tema musical en particular, que lo sumergía en un estado de tristeza muy grande, lloraba a mares, cuando se agotaban las lágrimas salía de ese estado, se sentía aliviado, se sentía agotado obviamente, se recomponía, buscaba el contacto social, que es la otra pata de este proceso, sumergir, entrar en la tristeza, salir de la tristeza y buscar compañía. Y al día siguiente volvía a hacer lo mismo y notaba que cada 2 o 3 días el periodo de llanto se iba disminuyendo, como que se iban agotando las lágrimas, que la tristeza se iba vaciando, ¿no? Iba quedando ahí. Hasta que un día se quiso acordar, dice, hace un montón de tiempo que no estoy escuchando música, y ahí pudo entrar en otras etapas, ¿no? Pero la tristeza hay que transitarla, hay que decidirse a transitarla. Hay 3 cosas que nos esperan y nos esperan: la muerte, el duelo y los impuestos. Los impuestos los podemos encargar que los pague otro, pero las otras 2 tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y el duelo nos espera. Hay gente que recién puede hacer duelos 40, 50, 80 años después, cuando al final de la vida pueden hablar de un aborto o de un hijo que falleció a pocos días de nacer y que en la familia no se le permitía hablar porque había otros niños chiquitos que había que poner vida en ese hogar y no había que detenerse, había que continuar y hay que seguir con esto. Hay gente que tarda mucho tiempo, los duelos nos esperan, ¿no? Otra tarea es adaptarse a la vida sin la persona que ya no nos va a acompañar. Y ahí intervienen un montón de tareas que tienen que ver con los objetos materiales, con la casa, con las cosas de la persona que murió. Y para esto hay tiempos. También acá no hay fórmulas, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para donar la ropa? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para desarmar la habitación? ¿O la tengo que dejar así como la dejó el último día? Ahí hay que tomar decisiones y hay que buscar aliados si hace falta, ¿no? Gente bien cercana que nos ayude a seleccionar los objetos, que nos anime a desprendernos de ciertos objetos. No de todos necesariamente. Podemos guardar objetos, pero entendemos que lo más sano es poder acomodar la vida desde otro lugar. Y acomodar la vida implica acomodar la casa. Y renovar la vida es renovar la casa también. Pero todo a su debido tiempo, como todo lo que implica, ¿no? con los duelos. Adaptarse a la vida sin la persona también implica hacer cosas que uno no hacía. Sin la persona o aquello que perdí, ¿no? ¿Cuántas personas que nunca pisaron un banco o una oficina, de buenas a primeras tienen que hacerse cargo de pagos, de impuestos, de hacer trámites, de hacer cosas para las cuales no estaba preparada y tienen que hacerlo, ¿no? ¿Qué puede ayudar? A ver, una lista de las cosas que pueden ayudar. Las lágrimas, llorar, el contacto con la gente y los abrazos. Nos cuesta mucho, bueno, a mí no tanto, pero nos cuesta mucho abrazar o pedir abrazos, ¿no? Nos cuesta mucho. Otras cosas que ayudan, la escucha, ¿no? Buscar a alguien, un interlocutor que nos escuche
que nos escuche. A veces lo único que necesitamos es alguien que nos escuche, y como acompañantes de alguien que está doliendo, lo único que necesitamos, lo que el otro necesita es que nosotros prestemos la oreja. A algunos nos cuesta más cerrar la boca, pero aquellos que tienen facilidad para cerrar la boca y escuchar son los ideales en muchos casos, porque lo que hace falta es poder hablar cuando uno está pasando por el duelo. Necesita hablarlo, ¿no? Y a veces, y esto también tenemos que validarlo, si el otro nos cuenta o que nosotros contemos siempre lo mismo, y sabés que se murió de tal manera y yo estaba en tal lugar y mi pareja estaba en tal otro lugar y vos sabés que me parece que ese día el presidente dijo tal cosa, y contar eso una y otra vez y contarlo una y otra vez, esa reiteración es necesario para algunas personas. Sí. Yo quería preguntarte por ella, un nieto también se fue hace un año. Ella está muy ahogada, no puede hablar a veces, se llora mucho, está haciendo su duelo, pero no sé cómo se podría descargar ella. Mira, si... No lo quiere soñar también y todavía no puede. Yo creo que lo ideal en este caso, ¿cómo es tu nombre? Karina. Karina, lo ideal, Karina, es buscar ayuda profesional. ¿Estás con ayuda? Sí, con la psiquiatra. Entonces es eso. Entregarte a los consejos o a las pautas que te dé la psicóloga y la psiquiatra. Pero puede tapar a veces de que te pastille tanto y no darte cuenta de que estás ahí, en ese momento, que hacer tu duelo bien, como que estás dormida. Sí. Pero yo no necesito nada. Ella sí, ella lo vivía el duelo. Ella necesita mucho de eso. No está en mí esa respuesta, claro, yo esa respuesta la verdad que no la puedo dar porque no soy médico, ni psiquiatra, ni psicólogo. Pero si tiene alguna duda, si hay alguna duda, hay que charlarlo con la psicóloga. Hablarlo con la psicóloga, o primero con la psiquiatra, ¿no? Para ver que ella diga qué efecto va a dar esta medicación, porque también hay que contar el entorno. Ahí, ¿vos sos la mamá? Sí, no, la suegra. La suegra. La mamá o vos que sos un familiar cercano, hablar con la psiquiatra y decirle, nosotros notamos esta conducta y esta otra, porque si ella que está pasando por tanto dolor no puede expresar lo que siente, la psiquiatra no sabe qué pasa fuera del consultorio. Entonces, nosotros como allegados, como acompañantes más lúcidos dentro de tanto dolor, porque este es un luto para toda la familia, tenemos que hablar con el profesional y explicarle, miren, está pasando esto, esto y esto. Vemos que no puede hacer esto, no puede hacer esto otro. Lo mismo con la psicóloga. Hablar uno, acompañarla, para que no caiga toda la responsabilidad en ella. En ella sola, claro, y más con una medicación, ¿no? Pero tratar de eso, acá estamos hablando de la red de contención, ¿no? Lo que más quisiera uno, porque tiene 2 años chiquitos y también la necesita. Claro, pero tiene que hacer el duelo. Claro. Ahí nosotros, los adultos, tenemos que acompañarla a ella y acompañar a los chiquitos, que también están en duelo. También están en duelo. El caso de la muerte y los niños es un capítulo aparte porque hay que ver cómo se los explica, de acuerdo al nivel de maduración que tienen los niños, el lenguaje, la cultura, las creencias, intervienen muchos factores porque los chicos, depende del nivel madurativo que tienen desarrollado un nivel mayor o menor de realismo, digamos, ¿no? En una etapa son muy literales. En otra etapa son súper fantasiosos. Entonces, si les decimos en esa etapa que se fue al cielo, el chico se puede imaginar que se subió a una nave espacial y que va a venir pasado mañana, ¿no? Las metáforas son peligrosas para usarlos con los niños. Depende de la edad. Por eso ese es otro tema para que la familia hable con la psicóloga para ver, tenemos estos niños con estas características, con esta personalidad, si son extrovertidos, son introvertidos, cómo se llevan entre ellos, a ver cómo nos comunicamos con ellos, y aparte para que entiendan que mamá está pasando por una etapa muy difícil, porque los niños pueden estar sintiendo que mamá los abandonó afectivamente en este momento.
Desde algún lugar probablemente sea así por una cuestión necesaria y vital para Karina. Pero también tenemos que proteger la integridad emocional de esos niños que están en la familia. Entonces, los adultos ahí tienen una gran tarea, otra tarea amorosa, que es ayudar a que esos niños crezcan pudiendo elaborar esa pérdida de ese hermanito, que quizás no lo tengan tan en la conciencia, quizás no, quizás sí, no sé los detalles. ¿Cómo? Claro, y que puedan elaborar también lo que estaba sintiendo mamá en ese momento, ¿no? Es muy traumático para los niños esto que está pasando, como lo es para Karina, Entonces, los adultos que están en otra instancia de dolor tienen un hermoso trabajo. Es un trabajo precioso, porque es ni más ni menos que proteger la integridad emocional de esos niños para que el día de mañana esto no quede instalado como trauma, que sea un recuerdo triste, pero que no quede instalado como trauma, que no traiga consecuencias el día de mañana negativas para su comportamiento, porque muchos de los comportamientos negativos que tenemos con la vida de adultos son traumas de niños. Y traumas que son involuntarios por parte de los adultos. Entonces, hay otros que son voluntarios, que tienen otra carga, pero los traumas estos, que son involuntarios, si hay adultos alrededor que puedan colaborar, bienvenidos sean. Sí, porque quedan traumados y uno no los ayuda. Claro. Gracias. No, gracias a vos. Otra cosa que puede ayudar, encontrar el valor terapéutico del recuerdo, pero esto ya estamos hablando de la etapa final, ¿no? Pedir ayuda, transformar el lugar y las cosas, ya habíamos hablado. Lo del cementerio, habíamos hablado. No cargar negativamente en los familiares, si podemos evitarlo, ¿no? Si yo estoy de mal humor o tengo mucho dolor, tratar de evitar descargarme en los familiares. Y también entender que el familiar que me viene a agredir, probablemente, y nosotros no encontramos una razón, probablemente lo haga desde un sitio tan doloroso que no puede comunicarse de otra manera. Entonces necesita expresar ese dolor que tiene, y viene y nos agrede, y hasta por ahí nos confronta, y hasta hace una pulseada de dolor, ¿no? Porque a mí me duele más que a vos, porque yo era más cercano a él o a ella, y vos sí que la pasás bien, y mirá vos, te fuiste de vacaciones con la familia cuando hace 5 meses que murió mamá, y mirá vos qué bien, qué cariño que le tenías a la vieja. Y esos reproches quizás no los hubiera dicho en otras circunstancias, si hubiera podido elaborar o estuviera en otra instancia de duelo, ¿no? Y vigilar la higiene emocional y la cuestión física, ese es otro tema, otra gran tarea. Entrar en la tristeza, salir de la tristeza y procurar esta atención a las comidas, al sueño, al descanso en general, ¿no? A la higiene personal. Es característico, o era característico, que el hombre viudo se abandonaba, o se abandona, no sé si sigue ocurriendo, pero esto de dejarse llevar por la tristeza, por esos caminos que nos deterioran la salud en definitiva, ¿no? Y nos deterioran las relaciones, porque nadie quiere estar al lado de una persona triste y abandonada físicamente, ¿no? Entonces tratar de vigilar eso en nosotros como dolientes y en nuestros amigos o parientes que están doliendo, ¿no? En los procesos de duelo, reformular nuestro contacto con las redes sociales. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque las redes sociales están llenas de falsos mensajes, como los mensajes de la felicidad y demás que decíamos al comienzo, y de falsos espejos también. Entonces, es todo falso. En las redes sociales, en general, en términos generales, circula una fachada que no, claro, no tiene que ver con la realidad. Entonces, que la foto la suba otro, pero no estar atado a los comentarios. Y restringir en estos tiempos, en los tiempos que uno reconoce que son los más álgidos de dolor, la comunicación solamente con los más allegados, que sabemos que nos van a contener y que nos van a entender. Si yo sé que me voy a comunicar con ella,
cada vez que yo tenga angustia acá y voy a escuchar que ella me va a decir, bueno, pero vas a salir adelante, si vos lo creés, lo creás, ponés fuerza, andá a la iglesia, bla, bla. Si yo sé que voy a escuchar eso, no tengo que comunicarme más con esa persona. Estás re bien, no se te nota. Y sabés cómo estás, hecha pelota. Sí. El capítulo de las cosas que no deben decirse a alguien que está en duelo es para otra ocasión porque nos vamos a extender mucho. Es muy realista. ¿Cómo? Hacemos un libro grande así y las cosas que tenemos que decir o hacer en compensación, hacemos un libro chiquito así. Porque en general... Dentro de la casa está uno. El de afuera te ve bien o te dice, qué suerte, ya saliste. Se te ve re bien. No siempre es con mala intención, muchas veces es con buena intención. Eso también tenemos que estar atentos, porque cuando estamos tan dolidos, estamos muy quisquillosos, ¿no? Estamos muy sensibles también. Entonces, la sensibilidad te lleva podemos sentir que todo nos agrede porque la vida fue hostil con nosotros, porque ¿por qué justo ahora que estaba tan bien? ¿Por qué ahora y por qué a mí? Entonces estoy sensible, estoy muy, muy alterado y hasta una expresión amorosa de afuera puede resultarnos hostil. Sí. ¿Qué me venís con tanto cariño a mí que se me fue el amor de mi vida? Uno termina fastidiado. Por eso es importante la conciencia de que estoy en duelo y la conciencia de cómo puedo yo aprender a regular las emociones. Aprender a regular no es controlar, regular es conocer. Entonces, cuando yo siento que se me está cerrando el estómago y que sé que voy a terminar en la cama llorando, me voy antes de la casa de mi vecino y me voy a casa ya, porque ya sé cómo sigue la historia. Cuando yo sé que voy a estar con vos y vos vas a venir a decirme, ay, mirá qué bien que está, me tengo que preparar para decirte, te agradezco, estoy apurado, me tengo que ir a casa. Así, y cortar. Ay, pero qué cortante, ¿verdad? Sí, después charlamos, después te llamo y ya está. Ya vengo. Entonces, también eso es un mecanismo de defensa para marcar el territorio, para que el otro sepa, yo necesito, el mensaje sea, yo necesito esto en este momento. Después yo te llamo. Después hablamos. Pues no te sirve. No te sirve. No te sirve. Bueno, termino esto con un par de... Anclar en la realidad, cocinar, cuidar a las personas de la casa, cuidar de las mascotas, ordenar, esa es otra tarea. Proponernos una rutina. Me preparo los mates y mañana me toca ordenar en la cocina, a fondo. Y pasado me toca tal otra cuestión. Y el otro, tengo que ir a ayudar a mi amiga porque quiere hacer cortinas nuevas. Y empezar a armar rutinas para no quedarnos flotando en el duelo. Queda para hablar un montón. El tema del duelo es un tema enorme. Lo sobrevolamos por arriba. Mi intención era, en base a lo que había dicho al principio, bajar un poco de información para los que estamos todos de alguna manera transitando el duelo, para recordar o para conocer más o menos de qué se trata este camino, qué es lo que tenemos que esperar, qué alternativas podemos tener para vivir el día a día, llevar el paso a paso, porque no podemos proyectar a futuro, porque el presente es el que duele y el pasado es el que tenemos acá, ¿no? Y era eso, aportar un poco desde mi lugar de la psicoeducación, algunos conceptos básicos de lo que es el duelo, lo que son las pérdidas y más o menos esto, ¿no? Cómo afrontarlo. Ustedes se vayan a agradecerles muy especialmente. Pensaba, mientras a Gabriel hablaba, yo qué lindo que la biblioteca, que es el lugar de libros, de lecturas y que quizá simbólicamente ocupa otra función en el imaginario o en el cotidiano general, pueda servir también para esto, para que ustedes se hayan sentado acá con toda la confianza del mundo, abriendo el corazón absolutamente, para hablar y también para escuchar, ¿no? Para compartir ese duelo de cada uno. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes.
por seguir confiando en todas estas cosas que desde este espacio, que es de todos, proponemos. Mira, te voy a agregar algo. No hay que ser especialista, no hay que ser psicólogo, ni psiquiatra, ni contador público, ni abogado para poder armar un grupo de personas en duelo. Hay mucha bibliografía, mucho material en internet que aporta pautas para cómo armar un grupo de duelo, claro, para juntarse y poder hablar de estas cosas. Claro, me está pasando esto, claro, sí, y con gente que trascienda lo mismo. Sí. Porque a veces te dicen o cada cual palabras su que, experiencia. Claro. Porque todos hacemos duelo diferente. Tal Claro, cual. hacemos aunque igual. lo hagamos Otro diferente, prepara, pero otro estamos no, en duelo. Sí, Pero la gente que no está en duelo muchas veces no te entiende. exactamente. Espero que si se pueden comunicar, que puedan armar el grupo, porque va a ser de mucha ayuda para poder hablar de estos temas y compartir recursos y herramientas de cada uno. Y espero que puedan llegar a la última lección, ¿no? A esto de convertir el dolor en un amor diferente, en una forma diferente de amar. Por el amor estamos así. Sí. ¿Puedo darte un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? Ella se organiza. Gracias por venir.